Bien, buenas tardes muchachos. Por favor me confirman si se ve la pantalla. Sí, se ve, Sí, profe. se ve, profe. Ok, buenísimo. Entonces nada, vamos a ver la última clase del semestre, lo que concierne al tema de base de datos distribuidas. Ok, bien. Sería correspondiente a la unidad temática 6, base de datos distribuidas. Y vamos a comenzar con lo que sería el concepto de base de datos distribuidas. Ok, ¿cuál es el concepto? Una base de datos distribuida básicamente es lo que hemos venido definiendo desde base de datos 1, una colección de datos que pertenece lógicamente al mismo sistema. En este caso, la única diferencia con distribuidas es que lógicamente pertenece al mismo sistema, pero está dispersa físicamente entre nodos o sitios de una red de computadores. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo con un ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra tabla tienda y tenemos una tabla de tiendas, es decir, tenemos tiendas en Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto. Entonces, cada una de ellas maneja su porción de la tabla. ¿Ok? Si yo quiero hacer una consulta de lo que está pasando en todas las tiendas que tengo que consultar el nodo de Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto. ¿Por qué? Porque la base de datos está distribuida o las tiendas están distribuidas por cada uno de los estados. ¿Ok? Aquí en el ejemplo se coloca, supónganse que en el nodo de Caracas hay una tabla de ventas y un usuario conectado en el nodo de Valencia quiere hacer una consulta hacia Caracas. ¿Cómo lo haría? Yo estoy acá en Valencia y quiero consultar las ventas de las tiendas en Caracas. Básicamente, hago en Oracle un select asterisco from, el nombre de la tabla, ventas, este arroba que está acá, arroba Caracas, punto tienda. El arroba lo que indica es que lo que sigue después va a indicar a qué nodo pertenece y qué quiero consultar yo de ese nodo, es decir, qué tabla quiero consultar de esa base de datos de Caracas. Entonces, esto se define con lo que se llama un DB-link en Oracle. Un DB-link en Oracle es cuando tú dices, mira, esta IP del servidor le vas a poner el alias de Caracas. Entonces, ya en lugar de yo colocar en cada consulta la IP de la tabla de Caracas, del servidor de Caracas, simplemente lo coloco con el alias, porque ya yo la primera vez lo definí como parámetro en mi Oracle. ¿Okay? De ahí en adelante ya no hago referencia a la IP, sino a el alias que le di a la IP o al servidor. Entonces acá si el usuario está en Valencia y quiere consultar Caracas, básicamente con esta consulta hace desde su manejador, es decir, desde el manejador de Valencia, él escribe el select desde su sesión y esa sesión se conecta a la base de datos Oracle de Caracas, busca la tabla tienda y le devuelve el resultado de todas las filas. ¿Okay? Básicamente es como que si estuviésemos haciendo una operación en una arquitectura cliente-servidor. El cliente se conecta al servidor, se trae los datos o los manipula y los envía nuevamente. En este caso simplemente recibe los datos y los visualiza en Valencia. Ok, entonces, al hablar de bases de datos distribuidas, por supuesto, estas bases de datos tienen características. ¿Ok? Fíjense que cuando ustedes hacen una consulta, aquí está la consulta, tener esto, por lo menos en un store procedure, y luego que ese store procedure lo llama una herramienta de reporte, eso es totalmente transparente para el usuario. Es decir, si yo estoy consumiendo como usuario final la herramienta de reporte, yo no sé desde el lado del backend qué arquitectura de base de datos tienes tú, porque puedes estar consultando en un store simplemente a un servidor en donde tienes todas las tablas y bases de datos, o un modelo como el que presenté anteriormente. Tienes varias tiendas a lo largo del país y dentro del store haces consultas remotas a cada una de esos nodos.
Ahora, yo desde la herramienta de reporte no puedo saber que tú estás utilizando esa arquitectura porque para mí es transparente. Y eso es una característica en la base de datos distribuida, que sea totalmente transparente para el usuario, que tenga capacidad de acceder a sitios remotos. ¿Por qué? Porque los nodos están geográficamente dispersos, entonces debo poder tener la capacidad de consultar o hacer las consultas de forma remota. Políticas de fragmentación y replicación. Ya vamos a ver los tres tipos de replicación, de fragmentación que hay acá, porque como yo tengo la información dispersa en varios nodos, está fragmentada. En cada uno de esos nodos, en Caracas, Valencia y Barquisimeto, hay un fragmento de la tabla de tiendas que pertenece a esa ubicación geográfica. Y la replicación quiere decir que si un nodo no está disponible, tengamos un método alterno para replicar esos datos que estaban en esa tienda en otro nodo y seguir consultando. Otra de las características, cada nodo debe tener sus propias políticas de seguridad y respaldo. ¿Por qué? Porque cada nodo es visto como una base de datos independiente. Es decir, cada uno de los nodos para nosotros es una base de datos independiente. Si eso es así, entonces yo tengo que garantizar que cada base de datos cuente con los mecanismos de respaldo y seguridad y replicación para que todo esté funcionando de manera óptima. ¿Okay? Otra característica, nunca existe un nodo principal. Si esto fuese así, sería una arquitectura cliente-servidor. Básicamente, un nodo centralizado que sería tu manejador de base de datos, tal cual como lo hemos manejado hasta ahora. En la base de datos distribuida, por el contrario, tenemos muchos nodos y, digamos, en un momento dado, podemos necesitar consultar de uno u otro o de todos. Capacidad de ejecutar operaciones de ML distribuidas, yo puedo hacer una consulta o una transacción, y ya vamos a ver también en el tipo de fragmentaciones, que puede afectar varias sedes o nodos a la vez. Debe tener políticas de manejo de transacciones distribuidas. Esto se refiere al tema de confirmación y rollback, pero en base a datos distribuidas. Recuerden que lo que vimos nosotros de confirmaciones completas, rollback y parciales se refería a un servidor centralizado de base de datos. Aquí en las bases de datos distribuidas es similar, pero tienen unas fases adicionales para realmente garantizar que se está haciendo la confirmación o el rollback. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente distribuido. Por supuesto, al ser un ambiente distribuido, tenemos funcionalidad 24/365, ¿sí? Todos los días del año. Transparencia de equipos y software. ¿Por qué? Porque si yo tengo tiendas, tengo una tabla tienda en Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto, yo puedo tener en Caracas la tienda con el manejador de bases de datos SQL Server. En Valencia la puedo tener con Oracle, en Maracaibo la puedo tener con PostgreSQL y en Barquisimeto la puedo tener con MySQL. E igual, si yo hago una consulta a los diferentes manejadores de base de datos, él debe permitir, por ser SQL un lenguaje estándar, que tú, teniendo las configuraciones de conexión a cada uno de esos manejadores, puedas consultar la información en un único lugar. Poniendo el ejemplo otra vez, si yo tengo la herramienta de reporte y estoy viendo mi reporte en Jaspersoft, y el Jaspersoft está llamando a un store procedure, pero ese store procedure está llamando en el select a varios nodos de las diferentes localidades, y cada uno de estos nodos de las diferentes localidades está en un servidor de base de datos diferente, él igual puede hacer esa consulta porque todas están funcionando con el lenguaje universal SQL. ¿Ok? Y además de esto, al tener esta distribución dispersa en cada uno de los estados, yo puedo tener diferentes requerimientos de hardware. Es decir, a lo mejor en Caracas, donde yo tengo más ventas en las tiendas, yo tengo un servidor más robusto que en Valencia. Y en Maracaibo a lo mejor tengo un servidor menos robusto que en Valencia. Entonces, digamos que también hay independencia en lo que sería, o transparencia en lo que sería
el hardware y el software. ¿Por qué? Porque tengo diferentes especificaciones de servidores trabajando o que pueden trabajar con manejadores de base de datos distintos. Como última característica, el diccionario de datos debe soportar las extensiones necesarias que describen la data en cada nodo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí, no? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Básicamente, estas serían las características y es importante que ustedes las tengan presentes, ¿no? Algunas ventajas y desventajas de utilizar modelos de base de datos distribuidas. Ventajas. El rendimiento mejora las transacciones distribuidas, claro. ¿Por qué? Porque yo estoy de alguna forma distribuyendo la carga en cada uno de los nodos. No tengo toda, digamos, toda la concurrencia de procesos y usuarios en un único servidor para cada uno de los estados, sino que si yo necesito consultar la tabla de Valencia, a lo mejor los usuarios que necesiten eso nada más van a conectarse al servidor de Valencia y no tienen por qué estar conectándose al de Caracas y a los otros. Asegura mayor disponibilidad ya que los usuarios de cada nodo pueden trabajar en su nodo, lo que venía diciendo hace poco, aunque, aunque algún otro sitio esté caído en un momento dado, por supuesto. Si yo tengo el servidor de Caracas caído, eso no significa que yo no pueda seguir operando en Valencia, Maracaibo y Barquisimeto. O si tengo cualquiera de estos tres caídos, no significa que no pueda seguir operando en Caracas. Hay una independencia en cuanto a operación y disponibilidad. Recuperación del sistema, tolerancia a falla. Como yo tengo una flexibilidad en cuanto a la disponibilidad, entonces me puedo recuperar muy rápidamente de una falla, ¿no? Al separar las estructuras que conforman la base de datos en varios nodos, se comparten más recursos y no se depende de un solo ente central. Lo mismo que hablábamos hace poco. Tengo una independencia de hardware y software y eso me permite ser también más escalable. Desventajas son modelos costosos porque, claro, tienes que mantener en cada nodo o dependencia tu manejador, tus licencias, tus servidores, todo lo que eso conlleva. Personal especializado porque estos modelos, lo que tiene que ver con la configuración, sincronización de los nodos, la fragmentación que ya lo vamos a ver y la replicación, necesitan personal especializado que esté muy claro de estos conceptos. Dependencia de las redes, por supuesto, al tú estar conectándote de forma remota a cada uno de los nodos, pues tienes una dependencia ahí de internet o de la red. Y la sincronización compleja, que sería básicamente la confirmación, commit o rollback, que la diferencia en estos modelos distribuidos es que aquí se hace en dos fases, en lugar de simplemente hacer un commit o rollback como lo hemos visto en una base de datos centralizada. Bien, vamos a entrar en el tema entonces de fragmentación. Básicamente la fragmentación nos va a servir para hacer las consultas que queremos hacer con un modelo distribuido. Y tenemos tres tipos de fragmentaciones, que como su nombre lo indica, ¿no? Son divisiones de edad, de registros, de columnas, para poder tener los datos requeridos en cada uno de los nodos que me interesan. ¿Okay? Entonces, básicamente estamos hablando de división en pedacitos de los datos o columnas en cada uno de estos nodos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la tabla de persona y tenemos dos nodos, nodo Bolívar y nodo Caracas. Acá, en lugar de yo, como el primer ejemplo que puse, guardar, por ejemplo, las personas de Caracas en Caracas y las personas que viven en Bolívar, por ejemplo, en Bolívar, acá la replicación es de columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en Caracas voy a guardar todos los registros, tanto de las personas que están en Bolívar o en Caracas, pero lo voy a guardar en Caracas, ¿no? Pero lo único que va a cambiar en la fragmentación vertical es que, por ejemplo,
yo en Caracas solamente de esa tabla estoy guardando la cédula, el nombre y el apellido. En el caso de las columnas dirección y teléfono, lo estoy guardando en la tabla del nodo Bolívar. ¿Ok? Eso básicamente es por un tema estratégico, es porque a lo mejor yo la dirección y el teléfono no lo consulto tanto en Caracas como lo puedo consultar en Bolívar. Entonces, a nivel de esfuerzo y performance de mi base de datos, si el mayor esfuerzo de la consulta de estos dos campos está en Bolívar, entonces yo lo almaceno en Bolívar, porque es más rápido que las personas se lo traigan de ahí, porque es local, ¿no? Entonces, estamos hablando de fragmentar por columnas, ¿sí? Tengo todo, nuevamente, tengo todos los registros en Caracas, pero de todos los registros solamente tengo 3 campos en Caracas y los otros 2 campos los tengo en el nodo Bolívar. Entonces, debe haber una forma a través de la fragmentación vertical de yo en mi query traerme toda la tabla y que sea totalmente transparente para el usuario si se está trayendo estos 3 campos de Caracas y los otros 2 campos de Bolívar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo sería la consulta? Bueno, yo básicamente luego de hacer mi DB link en Oracle para decirle, mira, Caracas es este IP y Bolívar es este IP, yo digo, ah, bueno, chévere, vas a consultar la tabla persona de la IP de Caracas y vas a traerte lo que sería el dato, que es el nombre de la base de datos. Luego la vas a cruzar con la tabla personas que está en Bolívar y la vas a cruzar por cédula. Entonces, claro, en Bolívar, aparte de estos 2 campos, también tengo la cédula. ¿Sí? O sea, hago el cruce por cédula y luego aquí me traigo todo lo que está en Caracas y en Bolívar. Y cuando yo ejecute este select y visualice la información, para el usuario es totalmente transparente si no está viendo el query, por supuesto, y también para el desarrollador, si no está viendo el query, que eso viene de 2 locaciones o localidades diferentes. ¿Lo ven hasta acá? Profe, ¿puedo volver a explicar un momentico la razón de por qué una parte se guarda en Bolívar y la otra se guarda en la partición de Caracas? Mira, es más un tema estratégico. ¿Por qué? Porque a lo mejor para esta tabla, digamos, el grueso de las consultas en cuanto a porcentaje de dirección y teléfono es de, digamos, personas que están en Bolívar, o sea, que se están conectando de Bolívar. Entonces, si yo sé que mayormente estos 2 campos la consultan las personas que se están conectando de Bolívar y en Caracas prácticamente esos campos no se están consultando o es muy escaso consultar esos 2 campos en todos los queries, entonces yo por razones de desempeño, yo prefiero colocar esos 2 campos en Bolívar y de hecho eso tiene una fórmula de esfuerzo. O sea, hay una fórmula que tú haciendo el cálculo del esfuerzo con este modelo de esta forma, te ahorra tiempo de ejecución. Sin embargo, esto lo estoy explicando a fines académicos para que se entienda cómo es la fragmentación vertical. A lo mejor este no es el mejor ejemplo para ejemplificar este caso, pero sí pueden haber casos en donde tú necesitas hacer esta fragmentación vertical porque tienes millones y millones de... Y cuando agregas a lo mejor digamos, no 2 columnas, pero tienes 30 columnas más en tu tabla y de las 100 columnas que tiene la tabla, en un lugar en específico, por ejemplo en Caracas, tú usas 5 y las otras 95 las usas en otros estados. Oye, no me recargues en Caracas con las otras 95 columnas cuando yo simplemente necesito tener almacenado mis 5 columnas, ¿sí? Entonces, básicamente es para ese tema. No sé si queda un poco más claro la pregunta o la Sí, duda. sí se ha aclarado, profe. Gracias. Siempre la orden. Esa sería la fragmentación vertical, es decir, pico en columnas y luego en el select, a través de mi llave primaria, en cada uno de mis nodos, uno nuevamente toda la información de los campos que necesito. Profe, Tenemos luego, ajá. una pregunta con lo de la fragmentación de las tablas. ¿Cuál es el manejador que se encarga
de al final unir la información. O La que está haciendo dependiendo de lo la que está haciendo la consulta. Ok, La que está y haciendo la consulta, por ejemplo. si de repente Si uno de por los ejemplo nodos tú está caído, tienes, fíjate, si tú tienes, por ejemplo, tú estás haciendo esta consulta desde el nodo de Caracas, ¿verdad? Hacia Bolívar. Si Bolívar está caído, por supuesto, esto no va a fallar, ¿no? Porque tú aquí no estás diciendo o no estás configurando la replicación para que en caso de que Bolívar sí está caído, entonces, bueno, trata de ver cómo haces para guardar estas dos columnas también en Caracas, porque justamente aquí lo que estamos haciendo es separando estas dos columnas. Entonces, si aquí el nodo está caído, ese nodo que está caído no te va a traer la información, ¿ok? Él te traería la información de los que están activos. ok. Luego, como segundo punto, tenemos lo que sería la fragmentación horizontal. Y en este caso, bueno, vamos igual con el ejemplo. Tenemos registros almacenados en diferentes localidades o nodos. Las personas de Caracas se almacenan en el nodo de Caracas y las personas de Bolívar se almacenan en el nodo de Bolívar. Aquí el ejemplo cambia. Aquí yo tengo mis 5 columnas en cada uno de los nodos, en cada una de las tablas de los nodos de Caracas y Bolívar, pero las personas que viven en Caracas las almaceno en Caracas y las que viven en Bolívar las almaceno en Bolívar. Como está aquí visualmente, el rojo está en Caracas y el azul en Bolívar. Entonces, ¿cómo yo hago en una consulta en cualquiera de los nodos para consultar todo? Ah, bueno, hago un select asterisco de mi tabla Caracas, hago un select asterisco de mi tabla de Bolívar y con un union all, las dos, digamos, la información de los dos nodos y traigo en un solo lugar todos los registros que tengo en esa tabla distribuida. Ahora, aquí hay que tener varias consideraciones. Cuando nosotros hacemos tablas distribuidas o basatos distribuidas, la tabla debe llamarse igual, los campos deben llamarse igual. Si yo estoy haciendo este select y en Caracas la cédula se llama así, pero en Bolívar se llama de otra forma, ya eso, cuando yo trate de hacer la unión, me va a dar error. Entonces, las tablas tienen que tener exactamente el mismo nombre y los campos también. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Seguimos. Bien, seguimos entonces. Ahora, imagínense que tenemos la fragmentación mixta. ¿Cómo sería la mixta? La mixta básicamente es una fragmentación vertical, como la primera que vimos, combinada con una fragmentación horizontal. Entonces, tenemos nuestro nodo de Caracas, nuestro nodo de Valencia y nuestro nodo de Bolívar. En Caracas yo almaceno los registros que están en Caracas y en Bolívar almaceno los registros que están en Bolívar. Y adicionalmente, en esta fragmentación mixta, en Caracas, lo que estoy almacenando en Caracas solamente guardo los 3 campos y en Bolívar guardo los 3 campos. Y tengo un tercer nodo que es Valencia, en donde tengo la dirección y teléfono de los registros que están tanto en Caracas como en Bolívar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hago a nivel de query para traerme esto? Bueno, combino, como es una combinación del modelo vertical contra el horizontal, básicamente el query también es la combinación, ¿sí? Hago mi primer query, que sería esta parte que está acá, de traerme las columnas que están en Valencia. Luego uno esta primera consulta con la segunda consulta, que era todo este bloque que está acá, que también tiene una unión en el medio. ¿Sí? Entonces, mi primera consulta con la segunda consulta, que también tenía una unión adentro. Y ese sería
esa sería la fragmentación mixta. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, en este sentido, bueno, podemos hablar también de la práctica más adelante, pero las prácticas que yo suelo hacer en semestres pasados con respecto a esto es básicamente que nosotros hagamos estos tres tipos de fragmentación en la práctica. Es decir, definamos una tabla persona, trabajemos con otro equipo que también define estas tablas personas en su Oracle. Ellos tengan unos registros ahí guardados, ustedes tengan unos registros en su tabla y que ustedes se puedan conectar al equipo con el cual se pusieron de acuerdo para hacer los tres tipos de fragmentación, la vertical, horizontal y mixta. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la replicación. La segunda estrategia para distribuir es copiar porciones de la información que sean necesarias en varios nodos. Esto permite lo que preguntaba Sofía, ¿qué pasa si un nodo está caído? Ah, bueno, como yo tengo una replicación de la información en otro nodo, yo puedo seguir trabajando con la copia total o parcial de esa tabla, mientras el nodo original vuelve a estar en la red. La ventaja que da esta replicación es que pues, se puede tener datos redundantes, vas a tener registros redundantes en algunos nodos, pero vas a poder recuperar información en todo momento. Es que hay que considerar qué tan a menudo se cambia la tabla original, porque también puedes disminuir el rendimiento de la base de datos si estás a cada rato replicando registros. Y como último punto, tenemos lo que serían el commit o la confirmación o rollback en modelos de base de datos distribuidas. Y este método de confirmación se basa en el protocolo de dos fases, de commit y rollback. ¿Cómo funciona esto? Se define un nodo coordinador en la fase 1, es decir, primero, en la fase 1 vamos a hacer las siguientes actividades. Cada nodo informa al nodo coordinador que ha concluido su parte de la transacción. Imagínense que están haciendo un update que afecta a 3 estados a la vez, ¿no? A los datos que están en 3 estados a la vez. Entonces, cada nodo debe informar al coordinador que ya ha concluido su parte de la transacción. ¿Qué hace el coordinador? El coordinador envía un mensaje a cada nodo diciendo, hey, prepárense para confirmar porque ya todos los nodos me dijeron que están listos para concluir la transacción. Cada nodo, cuando esto ocurre, cada nodo guarda una bitácora de las operaciones que hizo y le envía al coordinador el mensaje que dice listo para confirmar. Si alguno no responde o responde negativamente, el coordinador ordena deshacer toda la transacción. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros hacemos una transacción, por las características de las transacciones que ya lo vimos y que deben estudiarla para el parcial, una transacción debe ser atómica, o se ejecuta en su totalidad o no se ejecuta. Es decir, yo no puedo tener una transacción incompleta porque en algunos nodos se ejecutó, se hizo la actualización y en otros nodos no se hizo. ¿Por qué? Porque yo ejecuté un solo bloque o una sola transacción que afectaba a los 3 nodos. Por consiguiente, los 3 nodos deben garantizar que se hizo la actualización. Si alguno de ellos emite un mensaje diciendo, hey, yo no pude hacer la actualización, se debe revertir la transacción completa en todos los nodos involucrados. ¿Okay? Ahora, si enviaron el mensaje listo para confirmar y los nodos respondieron todos y no hubo respuestas negativas, existe una fase 2.
Es decir, si todo fue correcto en la fase 1, el coordinador envía la señal de commit para cada nodo y cada nodo escribe su entrada confirmando su bitácora. Es decir, en la segunda fase es cuando cada uno de los nodos confirma lo que tiene en su memoria caché en disco. Y eso hace que sea permanente y que la actualización siempre se ejecute en todos los nodos que estaban involucrados. No sé si queda claro. Sí, no sé. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, esta sería la última sesión de este semestre. Base de datos distribuida, replicación y protocolo de fase en 2 fases. Protocolo de commit en 2 fases. Bien, concluyendo el último tema, bueno, les pregunto, porque también sé que deben estar bastante complicados con los diferentes proyectos que tienen en la materia. Yo no tengo ningún problema en hacer el enunciado de la práctica para que ustedes la ejecuten, pero les pregunto, ¿realmente con lo que tienen ahorita ustedes consideran o ven útil ejecutar esta práctica o prefieren concentrarse en sacar el proyecto ya que la semana que viene también tienen el parcial? Les pregunto. El proyecto, profe. Ok, ¿alguien más piensa igual o piensa diferente? ¿Quieren más bien que hagamos la práctica obligatoria? Yo creo que sería buena idea concentrarnos en el proyecto. Yo opino, Ok, yo opino que puede ser opcional, no obligatorio, para quien interese y tenga tiempo suficiente la puede hacer a manera de práctica, igual que la práctica de NoSQL. También. sí, bueno, el tema de opcionales, ese es muy conocido en realidad por ustedes y por mí también. Cuando uno coloca algo opcional, eso termina quedando en el olvido, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo les puedo subir la práctica. El que la quiera desarrollar me la puede enviar, no hay ningún problema, o simplemente la puede hacer para que él mismo tenga digamos, esa puesta en producción de este conocimiento. No voy a crear una carpeta para que la entreguen, porque como ustedes dicen, bueno, se van a concentrar mayormente en el proyecto, pero el que la quiera desarrollar, ahí va a tener su enunciado para poder hacerlo. Simplemente, bueno, tiene que o ponerse de acuerdo con un equipo o en la misma computadora crear 2 manejadores de base de datos, en este caso Oracle, y simular que tiene 2 nodos y en función del DB-Link ir haciendo las fragmentaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a manejarlo de ese modo. Concéntrense en terminar el proyecto, lo que tiene que ver con la parte de seguridad. Recuerden el parcial para la semana que viene. Recuerden que el tiempo que van a tener para este parcial va a ser menor que el primer parcial. Entonces, bueno, no se vayan a asombrar de eso. Estamos hablando que puede ser de 45 minutos o 1 hora, ¿ok? Entonces, es importante que manejen bien el tiempo y que tengan los conceptos claros más allá de, bueno, lo que ustedes conocen y también lo que nosotros conocemos que suele ocurrir en los parciales también, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Recuerden que ustedes firmaron un acuerdo también respecto a estos temas de trabajo de otras personas, de que se estén pasando información y todo lo que tiene que ver con eso. Y créanme que aunque ustedes crean que uno no se da cuenta, realmente sí uno se da cuenta. Y más allá de buscar un castigo para esto o lo que sea, ¿no? Porque no es el objetivo. Además estamos en un 7º semestre, todos somos profesionales, ustedes ya casi van a estar siendo ingenieros en algunos meses, después de entregar su trabajo de grado y pasantía y servicio comunitario. Entonces, bueno, no me están engañando a mí, se están engañando ustedes mismos si lo hacen.
Entonces, bueno, actúen como profesional, tengan ética en ese sentido, en cuanto a los parciales, las entregas y todo. Y bueno, siempre les reitero que si yo me doy cuenta de que algo de eso ocurre, bueno, las consecuencias serán las que se explicaron al inicio del semestre, porque eso es como procede, ¿no? Entonces, bueno, les hago la invitación a que no lo hagan, porque como les digo, no me están engañando a mí, se están engañando a ustedes mismos. En ese sentido, bueno, el parcial será entonces la semana que viene, el día, vamos a confirmar nuevamente, el día jueves, que sería el día 4 de febrero, y alrededor de 45 minutos o una hora a través de la plataforma de módulo 7. ¿Algún comentario al respecto? El jueves, ¿no? El jueves a las 5. Jueves 4 de febrero a partir de las 5 de la tarde, por módulo 7. ¿Algún comentario a lo referido o a la clase o al proyecto? ¿No? Ok. Bueno, si no hay comentario, gracias por su tiempo. Estamos en contacto por módulo 7 y bueno, la invitación es a que pongamos el esfuerzo restante que nos queda para finalizar el semestre en el proyecto y el parcial y logremos tener el mayor puntaje posible en la materia de una forma profesional. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo y feliz tarde para todos. Chao, Vale, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.